RCR, la red que comunica y une al Perú. Hasta ahora le damos las gracias y agradecemos la generosidad que siempre tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al doctor Gustavo Adriancén, reconocido jurista, en su momento ha sido ministro de Justicia, es procurador del Estado. Qué gusto saludarlo, mi estimado doctor Adriancén. Gracias por atender la comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. El gusto, como siempre, es mío. Gracias más bien a ustedes por la gentileza de invitarme. Siempre atento. ¿Cómo está analizando la situación en nuestro país? Acaba de juramentar el gabinete encabezado por Andrés Flores Arauz, pero paralelamente hay un conjunto de protestas que se están registrando en varios puntos del país, ¿no? ¿Cómo analiza, no? Porque el primer aspecto que sirve exactamente como argumento central es que la vacancia no es constitucional, que se ha infringido la Constitución y hay quienes incluso hablan de un golpe de Estado. Me gustaría conocer su posición, por favor. Bueno, en realidad yo no puedo compartir la opinión de aquellos que llaman un golpe de Estado o que consideran inconstitucional la sucesión que se ha producido en persona del actual presidente Merino. Fíjese, una sucesión tal cual ocurrió en su caso con el presidente Martín Vizcarra, el presidente entonces Pedro Pablo Kuczynski iba a ser vacado, renuncia antes, se produce la sucesión y asume la presidencia en perfecta aplicación del artículo constitucional el presidente Vizcarra, y ahora sucede lo mismo. Se había presentado una moción de vacancia, apelando al artículo 103, inciso 2, incapacidad moral, por aquello de lo que todos fuimos testigos, y me parece que ya a estas alturas del partido hay un consenso general. Es mi opinión personal que ya se había generado un clima de franca insatisfacción respecto de la permanencia del presidente Vizcarra. Él va al Congreso de la República y en su defensa no hace sino avivar más los calores, las llamas de esta situación. Y cuando se esperaban 87 votos, resultaron haber 105, largamente superada la cifra. Incluso tú recordarás que cuando se presentó al tribunal aquella acción competencial que todavía está pendiente, se filtró por allí alguna información que decía que el Tribunal Constitucional pretendía dejar las cosas como estaban, pero subir la valla de 87 votos hasta 104 votos. Si hubiese sido así, incluso la votación habría sido mayor porque se obtuvieron 105 votos. Siempre es cuestionable, siempre es insatisfactorio, y sobre todo resulta más insatisfactorio cuando el origen del actual presidente sea el Congreso de la República, un Congreso, por cierto, muy venido a menos respecto de popularidad. Sin embargo, insisto en esto, yo no creo que haya un golpe de Estado y tampoco considero que se haya quebrantado la Constitución. Por el contrario, creo que se ha seguido la previsión sucesoria tal cual estaba establecido en el texto constitucional. Eso ahora, para empezar. Ahora, hay pronunciamiento de parte de la Organización de Estados Americanos, ¿no? Incluso que están solicitando al Tribunal Constitucional una definición sobre el tema de la vacancia presidencial, por un lado. Sí, en efecto. Y el otro tema que también es pertinente abordarlo, las calles, de una u otra manera, hay un conjunto de marchas, protestas, ¿no? Pero que un lado avala e incluso justifica, ¿no?, el derecho justamente a la protesta, pero en una situación de emergencia, ¿no? Me gustaría también que nos ayude a analizar estos dos temas, por favor. Encantado, cómo no. Mire, en primer lugar, aquel comunicado emitido por la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, no es por la Asamblea General de los Estados Americanos, es por la Secretaría a cargo del señor Almagro, a mí me ha causado mucha preocupación, porque prácticamente desde la Secretaría General se estaría diciendo cuál es la ruta que un país como el nuestro tiene que seguir. Pero más preocupación me causa aún
la posición que el gobierno de Colombia, en persona del señor Luque, ha adoptado en lo que yo considero es una falta de consideración respecto de los principios de soberanía que deben regir las relaciones internacionales, el mutuo respeto que se deben las naciones. Por lo menos yo considero impertinente la declaración del señor Luque. Ahora, a diferencia de esto, tenemos, por ejemplo, la declaración de Paraguay, de Chile, incluso la declaración de la Cancillería uruguaya. Uruguay, cuyo país es un emblema de la democracia en toda América Latina, yo creo que nadie podría dudar de ello. Las invocaciones naturalmente tienen un carácter diplomático, no que todo se conduzca por los cauces constitucionales, vigencia plena de los derechos humanos, etcétera. Pues en esa línea habría que actuar, yo no lo dudo. En segundo lugar, lo de las protestas a mí me genera francamente una preocupación muy grande. Me alivia por un lado que los jóvenes, los chicos hayan despertado del letargo en el que se encontraban, hayan dejado las tablets y los teléfonos y se vayan a marchar. Creo que muestra una juventud dinámica, viva, atenta al quehacer y preocupada por lo que va a acontecer. Sin embargo, en esta oportunidad yo creo que por lo menos en mí se genera una confusión. Me parece que ya nadie quiere que Vizcarra vuelva, pero me parece que hay algunas voces que piden que Merino se vaya. Pero también escucho y leo por ahí otras voces que dicen, no, que Merino se quede, pero que cumpla esta agenda. Pues en relación a ello, yo quiero decir que lo que necesitamos es estabilidad. Yo comprendo la indignación fundamentalmente de nuestros jóvenes. Por supuesto me preocupa sobremanera que estén expuestos en estas marchas a eventuales contagios. Ojalá Dios quiera que no vaya a mayores, porque veo también a mucha gente asusando a los jóvenes para que vayan y llenen las calles y las plazas, pero ellos van a seguir muy contentos desde el balcón aplaudiendo, ¿no? O tocando las ollas. Y los jóvenes van a salir a contagiarse. Yo espero en realidad que no ocurra, pero quiero destacar algo que a mí me parece sumamente importante. Quisiera conocer qué es lo que pasa después de esto, ¿no? A mí me parece sumamente razonable, y en esto yo comparto, que le exijamos a Merino, y lo dije hace un par de días, que nos corresponde ser muy vigilantes. En primer lugar, porque nadie puede cambiar el calendario electoral, y segundo lugar, la transición al siguiente gobierno electo tiene que producirse el 28 de julio. Hoy veo con satisfacción que Merino ya lo garantizó, y eso en verdad me tranquiliza después de la designación de ministros. Pero considero también que hay otros temas que son de particular interés para los jóvenes y para la población. Por ejemplo, el tema relativo a la SUNEDU. Los jóvenes están luchando por una educación de calidad, que es lo menos que podemos asegurarles. En consecuencia, tiene que haber declaraciones muy puntuales también respecto de este tema. Y hay otros temas como la seguridad y, cuando no, la situación económica y el empleo, sobre los que también hay que pronunciarse. Es, querido amigo, un gobierno de transición, así lo ha llamado Merino. Y tenemos que entender que se trata solamente de un gobierno de transición, y en consecuencia sus funciones principales son garantizar que el proceso electoral se desarrolle de acuerdo con el calendario y en un ejercicio de plena transparencia y, por supuesto, imparcialidad. Yo quería insistir un poco, doctora Lancén, con el tema de las protestas. ¿Por qué? Porque hemos visto un caso que no deja de llamar la atención, de este joven EZ que agredió al congresista Carlos Burga, ¿no? De tal manera que ayer, hace 2 días, ha sido puesto en libertad, ¿no? Pero en medio de una protesta y de voces encontradas, ¿no? En el sentido de que quienes justificaban esta actitud de rebeldía, otro dice que se trata de una actitud de protesta válida de la Constitución. Pero la gran pregunta que nos hacemos nosotros, ¿no? O sea, si esto está o no está tipificado dentro del marco de la ley. José, yo creo que más allá de la libertad propiamente dicha, la agresión, el uso de la violencia en contra de un congresista, más allá de las discrepancias, es absolutamente inaceptable.
Tengo entendido además que se le han provocado lesiones, le han roto los huesos propios de la nariz, tiene una abertura también en el pómulo. Tengo entendido que el congresista también ha tenido un gesto magnánimo y habría perdonado al joven. Pero más allá de aquello, en mi opinión, la investigación debió haber continuado a cargo del Ministerio Público. Bueno, probablemente ya el joven en libertad, si se quiere, pero la investigación por la agresión debería continuar, ¿no? Tengo entendido que inicialmente fueron 2 presuntos delitos: resistencia a la autoridad, por el cual ya se archivó, dijo que no hubo resistencia, pero la agresión sí se mantiene y probablemente no amerite una prisión preventiva aquello, pero de todas maneras sí amerita que la investigación continúe, y yo no dudo de que ante la evidencia exista una sanción para este joven, ¿no? Esto que sirva de ejemplo para que los chicos que hoy día van a estar en las marchas moderen su actitud. Sabemos que lo de la protesta se está aceptando, pero no se acepta ningún tipo de violencia, ni contra las personas, ni contra las autoridades, ni contra tampoco el patrimonio. Aquello sería muy lamentable en verdad. Ahora, permíteme tocarle otro tema. El fiscal Germán Juárez Atoche, quien es integrante del equipo especial Lavajato, ha presentado un pedido de impedimento de salida al país por 18 meses contra el expresidente Martín Vizcarra, ¿no?, quien en estos momentos es investigado precisamente por el Ministerio Público por presuntamente haber recibido coimas cuando era gobernador regional de Moquegua, ¿no? Y se trata de un hecho que no deja llamar la atención. En la primera citación, automáticamente se toma esta decisión, ¿no?, de plantear un pedido de impedimento de salida del país. ¿Por qué tan rápido ha actuado el Ministerio Público? ¿Es que hay elementos de convicción? ¿Qué es lo que ocurre? Pues nuevamente, en esto tengo que declararlo así como lo digo ahora mismo. En mi opinión personal, el fiscal ha tenido que haber apreciado la existencia de algunos indicios razonables que lo motiven a tomar esta decisión. Ya estamos un poco curados de ver que por diferentes situaciones se ha venido dictando prisiones preventivas. Entonces, en esta oportunidad me parece que Juárez Atoche ha evaluado aquellos indicios que tiene y lo han llevado a tomar esta decisión. ¿La sanción pudo ser mayor? Sí, me imagino que también pudo haber solicitado una prisión preventiva, pero pareciera que, en opinión del fiscal, ahora mismo el impedimento de salir del país sería suficiente. Escuché también con satisfacción al expresidente manifestar que va a permanecer en el país, que no se va a asilar en ninguna embajada, que no se va a meter a ninguna clínica. Entonces eso en verdad abunda en favor de él, toda vez que se aprecia una voluntad de colaborar con la justicia, ¿no? Ojalá que esta actitud la mantenga a lo largo de toda la investigación. De no ser así también y existir algún tipo de peligro procesal, presumo yo que esta medida restrictiva de impedimento de salida del país podría variar por una medida de prisión preventiva. Eso tendría que evaluarlo el fiscal en su momento, ¿no? Ahora, desde su concepto, esta medida obedece que hay una evaluación de un conjunto de pruebas o presuntas pruebas. Sí, en efecto, indicios llamaría yo, ¿Ya?, que lo han llevado a tomar esta primera decisión con carácter muy preliminar, ¿no? Si en el decurso de la investigación existen nuevos elementos que harían creer que el peligro podría ser mayor y que resulte insuficiente el impedimento de salida del país, podría dictarse también una prisión preventiva, como hoy hemos visto en casos similares de otros políticos, ¿no? Pero eso dependerá, repito, en mi opinión, de la evaluación que haga el fiscal Juárez Atoche. En esta La evaluación investigación recién se inicia. Claro, en efecto, en esta evaluación, estos indicios que usted menciona, doctor Adriancén, ¿cuánto pesa los testimonios de los aspirantes o los colaboradores eficaces en este caso? Yo creo que pesan mucho, pero más relevancia van a tener cuando esos testimonios puedan además ser corroborados con algún tipo de prueba distinta,
Que un colaborador lo diga y que otro colaborador lo reafirme también resulta importante. Sin embargo, no olvidemos que los postulantes a colaboradores, para ganarse esta condición, tienen que presentar evidencia suficiente que acredite que lo que están diciendo es cierto y que esos testimonios van a permitir descubrir la verdad y naturalmente en su momento contribuir a la acusación fiscal, ¿no? Todavía estamos en una etapa muy preliminar de la investigación, recién están presentando las primeras pruebas, pero me imagino que con el tiempo, si lo que están diciendo es verdad, ojo, acá también están obligados a decir la verdad, no pueden mentir. Entonces, si en el decurso de la investigación ellos siguen dando aportes, se convertirán realmente en colaboradores eficaces y entonces me parece que ya el testimonio tomaría a una relevancia distinta, ¿no? Usted ha sido ministro de Estado y mi pregunta va dirigida, ¿cuál es la primera percepción del gabinete que encabeza Antero Flores Arauz? Ya conocemos quiénes son los ministros de Estado. ¿Cuál es la primera percepción que tiene usted? Mire, se lo digo también por experiencia, un gabinete nunca deja satisfechos a todos. Es decir, siempre vamos a encontrar que el ministro tal o la ministra tal no son los mejores, o tuvieron algún pasado cuestionable, etcétera, etcétera. Yo dudo mucho que podamos encontrar santos varones o inmaculadas señoras que grandes después de una trayectoria política no pudieran estar cuestionados de una u otra forma. Sin embargo, yo percibo que se ha hecho algo bueno. No existe, como se presumía, ningún ministro que provenga del Congreso que ha vacado a Vizcarra. Yo creo que por ahí las cosas ya se van tranquilizando un poco. Luego, algo que también me parece destacable, estamos hablando en algunos casos de personalidades que ya tienen una trayectoria y cuyo perfil se conoce. Cierto, la experiencia es importante, en algunos casos se cuestiona lo que hicieron, etcétera, ¿no? Pero es gente con experiencia y gente con recorrido, cosa que le da solvencia para poder actuar de inmediato. Digo, no van a estar aprendiendo cosas. Ahora, importante, en mi opinión, es las palabras finales del presidente Merino, ¿no? Llamando a la calma. Creo que ha cubierto un vacío que se había generado desde que él asumió la presidencia. A las 24 horas nombra a Antero Flores Arauz y Antero en 24 horas nombra a su gabinete. Estas 48 horas hemos tenido una suerte de vacío de poder. Si bien se hablaba equivocadamente que no había ministros, porque eso no es exacto, hay ministros, por supuesto. El ministro es ministro hasta que sale la resolución suprema de su reemplazo. Entonces ministros sí teníamos, lo que pasa es que no estaban despachando, pero formalmente, según el principio de continuidad de la administración pública, sí teníamos ministros. Ahora bien, este vacío ya quedó cubierto. Lo importante es ahora que se empiece a trabajar, y que se empiece a trabajar de manera concreta. Y yo insisto en esto, Merino tiene que permanentemente reafirmar que en abril vamos a elecciones y que en julio se hace la transferencia del mando. Y por lo demás, yo creo que lo que está sucediendo hoy día en las calles es una muestra clarísima para Merino y su gabinete, que la población estará vigilante de cada uno de sus actos, cosa que a mí me parece francamente saludable. Sin embargo, yo también me sumo al llamado de tranquilidad que hace el presidente Merino. Necesitamos estabilidad, necesitamos tranquilidad y necesitamos también demostrar a la comunidad internacional que en el marco de la Constitución nosotros los peruanos solos podemos resolver nuestros problemas, por más críticos que estos parezcan. En tiempos de pandemia y de crisis económica ya no necesitamos más. Doctor Gustavo Arencén, como siempre muy reconocido por la generosidad que tiene usted con RCR, Red de Comunicación Regional. Gracias, un abrazo a la distancia. Yo siempre muy agradecido con ustedes por su gentileza. Que tengan muy buenas tardes. Gracias, muy amable. RCR, la red que comunica y une al Perú.